Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla porque hoy, amigos míos, nos sumergimos en un tema que arde, un tema que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy nos adentraremos en el fascinante y para muchos adictivo mundo de Yalan, esa serie que nos hipnotiza cada semana y nos hace esperar con ansias el próximo capítulo. Y más específicamente hoy vamos a desentrañar, a analizar y a debatir sobre el supuesto destino secreto de dos de sus estrellas indiscutibles, nada más y nada menos que Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, lo escucharon bien. Hoy nos sumergiremos en el torbellino de rumores, especulaciones y comentarios que rodean a esta pareja que tanto dentro como fuera de la pantalla, nos tiene completamente hechizados. Y como siempre les prometo que no les daré spoilers de la trama de la serie, pero sí exploraremos a fondo lo que los medios, las redes sociales y, por supuesto, el ojo atento de los fans han descubierto y han interpretado sobre ellos. Prepárense porque este vídeo promete ser una verdadera montaña rusa de emociones. Y mucho, mucho más. Pero antes de que nos adentremos en este apasionante tema, un pequeño recordatorio para aquellos que son nuevos por aquí. Si son fanáticos del universo de las series turcas tanto como yo, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguimos desentrañando todo sobre sus actores y series favoritas, compartiendo análisis, teorías y por supuesto mucho chisme. Así no se perderán ni un solo detalle. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desvelar el supuesto destino secreto de Mert y Afra. Prepárense porque la intriga está servida. Empecemos por el principio, como siempre por el contexto, ¿de acuerdo? Yalan, para aquellos que aún no se hayan sumergido en este fenómeno, es una serie turca que ha conquistado el mundo entero. La historia de Seyran y Ferit, interpretados magistralmente por Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, respectivamente, nos atrapa desde el primer episodio. Sus personajes, sus personalidades, sus conflictos, todo es cautivador. Pero sin duda lo que hace que esta serie sea tan especial es la química innegable, explosiva y palpable que existe entre sus dos protagonistas. Es como si la pantalla ardiera cada vez que se miran. Y esa química, como todos sabemos, parece que no se ha quedado solo en el set de grabación, sino que ha trascendido. Desde el momento en que la serie comenzó a emitirse, los rumores de romance entre Mert y Afra no han dejado de crecer. La maquinaria del fandom se puso en marcha y las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, comentarios y análisis detallados de cada interacción entre los dos actores. Los fans, con su agudeza innata, han estado atentos a cada detalle, analizando cada mirada, cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales. Y la verdad es que es difícil, muy difícil, no pensar que hay algo más que una simple amistad y compañerismo entre ellos. Es como si el aire se cargara de electricidad cada vez que están juntos. Pero, ¿qué es exactamente lo que se rumorea sobre el futuro de esta pareja? ¿Qué es lo que los medios, los foros y las redes sociales han estado debatiendo con tanta pasión? Pues bien, la información que circula es variada, y por supuesto, no todo está confirmado de manera oficial. Como siempre debemos tomar todo con cautela, pero sí podemos destacar algunos puntos clave que han generado mayor expectación y debate entre los fans, y que merecen ser analizados con detenimiento. El primer gran rumor, el que más expectación ha generado, es el de una posible relación amorosa fuera de la serie. Los medios turcos, siempre ávidos por las noticias de corazón, por los romances y las relaciones de sus estrellas, han publicado numerosos artículos y reportajes que sugieren una conexión especial, muy especial, entre los dos actores. Se han publicado fotografías y vídeos que los muestran juntos en eventos, en cenas románticas, e incluso paseando por la calle de manera que para muchos evidencia algo más que una amistad. Aunque, como ya mencioné, no hay nada confirmado de manera oficial, la cantidad de indicios, la frecuencia de sus apariciones juntos, y la forma en que se relacionan apuntan a que algo muy interesante está sucediendo entre ellos. Otro punto importante que no podemos pasar por alto son las declaraciones de ambos actores en entrevistas. Es sabido que por lo general los actores turcos, como muchas celebridades en todo el mundo, suelen ser cautelosos y evitar hablar directamente sobre su vida privada. Prefieren mantener cierto misterio, cierta privacidad. Sin embargo, las palabras de Mert y Afra en entrevistas y eventos suelen ser muy sutiles, pero también muy significativas. En varias ocasiones han elogiado el trabajo del otro, han habla.
De la buena relación que tienen en el set, de la confianza y el respeto mutuo, y han reconocido la gran conexión que sienten. Han descrito su relación como algo especial, algo único. Algunos fans interpretan estas declaraciones como una confirmación indirecta de su romance, como una especie de guiño a sus seguidores, mientras que otros creen que simplemente son buenos compañeros de trabajo, que se llevan bien y que tienen una excelente química profesional. Además, como ya hemos comentado, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de estos rumores y en la creación de una verdadera comunidad de fans obsesionados con la pareja. Los fans, como auténticos detectives, han creado cuentas dedicadas a Mert y Afra, donde comparten fotos, vídeos, análisis detallados de cada interacción entre ellos, y hasta crean sus propias teorías sobre el futuro de la pareja. Estas cuentas se han convertido en verdaderas fuentes de información para los seguidores, y han contribuido a mantener viva la llama del romance y a alimentar la expectación. Es impresionante la dedicación y el ingenio de estos fans, que no se pierden ni el más mínimo detalle. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Realmente hay una historia de amor fuera de la pantalla? ¿O simplemente se trata de una estrategia de marketing, de una jugada maestra para promocionar la serie, para generar más interés en Yalan? Lo cierto es que hasta el momento, no podemos saberlo con certeza absoluta. El misterio, la duda, es lo que alimenta la expectación. Pero lo que sí podemos decir con toda seguridad, es que la química entre Mert y Afra es innegable, que su conexión es algo que trasciende la pantalla, y que hay algo mágico que ocurre cuando están juntos, ya sea en el set, en eventos públicos, o en las redes sociales. Y aquí es donde entramos en la parte más emocionante, donde vamos a explorar los posibles escenarios del futuro de Mert y Afra. ¿Qué podría pasar con ellos? ¿Hacia dónde podría ir su relación? Aquí les dejo algunas hipótesis, algunas teorías basadas en lo que hemos visto, en lo que hemos escuchado, y en la lógica de los amantes de las series turcas. En primer lugar, la opción más romántica, la que todos los fans desean con fervor, es que efectivamente estén juntos y que estén viviendo un romance secreto. Podrían estar esperando el momento adecuado para hacerlo público, para oficializar su relación, tal vez para proteger su privacidad, o simplemente porque prefieren mantener su amor en privado. Esta opción es la que más emociona a los fans, que adoran verlos juntos tanto dentro como fuera de la pantalla. Sería el cuento de hadas perfecto, la realización de un sueño para muchos. Otra posibilidad, menos romántica pero también plausible, es que aunque no estén oficialmente saliendo, si exista una fuerte atracción entre ellos, una conexión especial, y que estén en una etapa de exploración. Podrían estar disfrutando de su compañía, construyendo una relación especial, basada en el respeto, la confianza y la admiración mutua, y viendo hacia dónde los lleva el destino. Tal vez estén tomándose su tiempo sin apresurarse, disfrutando del presente, y dejando que el futuro se defina por sí solo. También existe la posibilidad, aunque menos probable, de que sean solo amigos y que toda esta especulación, todo este revuelo mediático sea exagerado. Quizás la química que vemos en pantalla sea producto de su profesionalismo, de su talento como actores, de su capacidad para crear una conexión creíble con el público. Aunque sinceramente después de ver la cantidad de guiños, miradas cómplices y gestos cariñosos que se dedican, parece bastante difícil de creer, y la lógica de los fans, basada en años de experiencia, nos dice que hay algo más. Y por último, no podemos descartar la opción de que todo esto sea una estrategia de marketing, cuidadosamente orquestada por la productora para generar mayor expectación en torno a la serie. Esta opción, aunque menos romántica, no es descabellada, ya que las series turcas suelen ser muy hábiles en el manejo de la promoción, la publicidad y la creación de un ambiente de misterio y expectativa alrededor de sus estrellas. Es una estrategia que a menudo funciona a la perfección. Sea cual sea la realidad, lo que está claro es que el futuro de Mert y Afra es incierto, y que la intriga está servida. Los fans, los medios y el público en general seguirán pendientes de cada movimiento, analizando cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales, esperando con ansias una confirmación oficial, o al menos, una pista que revele la verdad. El misterio es parte del encanto y la espera, la anticipación, es lo que mantiene viva la llama del interés. Pero, ¿qué podemos esperar de la serie Yalan? ¿Cómo afectará la posible relación de Mert y Afra al desarrollo de la historia? Esta es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Influirá de alguna manera la química, la posible conexión entre los actores en el desarrollo de sus personajes?
¿Aprovecharán los guionistas esta situación para crear escenas aún más románticas, más intensas, para explotar al máximo la chispa que existe entre ellos? Es probable que sí. Veremos si los guionistas, maestros en el arte de cautivar al público, aprovechan esta conexión para crear escenas aún más memorables, más románticas, y para elevar aún más la tensión dramática. Tal vez en el futuro podamos ver a Seyran y Ferit más enamorados que nunca. En definitiva, el supuesto destino secreto de Mert y Afra sigue siendo un misterio, un enigma que nos tiene a todos al borde del asiento. Pero lo que sí podemos decir es que su historia, dentro y fuera de la pantalla, nos tiene completamente cautivados. Y esto, amigos, es lo que hace que las series turcas sean tan especiales, tan adictivas, tan capaces de generar esta conexión tan profunda con el público. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo, este viaje por los rumores y las especulaciones sobre el supuesto destino secreto de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibilidades. Hemos analizado las pistas, hemos examinado las evidencias, y hemos sacado nuestras propias conclusiones. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí y por acompañarme en este viaje por el universo de las series turcas. Gracias por su tiempo, por sus comentarios, por su apoyo incondicional. Ustedes son lo mejor. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Creen que es todo una estrategia de marketing bien orquestada? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus especulaciones y sus opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos. Me encanta debatir con ustedes y compartir sus ideas. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguimos explorando el maravilloso y apasionante mundo de las series turcas. Seguimos desentrañando secretos, analizando tramas, y descubriendo todo sobre sus series y actores favoritos. Hasta la próxima, amigos. Y que viva el amor y las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.